retomamos donde lo dejamos allá por marzo del 2020, del año pasado. Yo quería empezar las predicaciones presenciales recordando la razón por la cual estamos aquí y qué es lo fundamental de lo que nos mantiene juntos aquí. Para mí estos meses, este año y medio, han sido importantes. Yo creo que me he dado cuenta de bastantes cosas, he reflexionado mucho también, he hablado con mucha gente y creo que también he podido perfeccionar y ver más claramente algunos aspectos de la visión, No en vano este último año pues lo he dedicado a escribir un nuevo libro de vida, con todo lo que eso lleva de darle vueltas a todo, desde el principio hasta el final. Y una de las cosas de las que me he dado cuenta es de que la gente de nuestra familia, que es una familia, bueno, pues relativamente grande para lo que es España y para lo que son los movimientos en España, sobre todo las comunidades, no tanto los movimientos. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es de que mucha de la gente, incluso comprometidos, probablemente incluso comprometidos de por vida, no entiende muy bien la visión de la comunidad, o la entiende muy superficialmente o con aspectos quizás un tanto equivocados, ¿vale? Así que yo quería dedicar las predicaciones que me toque a mí precisamente a eso, es decir, a ir aclarando tranquilamente aspectos que yo creo que son importantes de la visión. ¿Por qué? Porque una comunidad o un proyecto humano del tipo que sea vale tanto como los objetivos que tiene. No importa ser muchísima gente si esa gente no tiene claro por qué está junta y está junta por estar. La sociología demuestra que grupos pequeños, pero altamente concienciados de una misión común, son extremadamente influyentes en las sociedades, ¿vale? Especialmente cuando vivimos en una sociedad, la sociedad en la que estamos ahora, que es una sociedad difícil de entender porque es una sociedad muy diferente a las que ha habido en la historia humana. Es precisamente una sociedad en la que todo es líquido, en la que todo es variable y en la que no hay verdades uniformes ni objetivos concretos a largo plazo. Más bien se trata de un vivir y de un ir adaptando las circunstancias de la vida al propio discurso personal y vital. Entonces yo creo que tener claro por qué estamos es muy importante, es decir, a mí me parece esencial, Y yo creo que si algo a mi edad tengo que hacer es, pues dejar claras estas cosas, en la medida en la que me sea posible. La visión es de todos, no es de una sola persona, y yo creo que la visión se hace a partir de una idea, elaborarla y intentar buscar en esa visión qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo creo que lo más importante de Fe y Vida son 4 o 5 puntos, no son más. Es decir, podemos hacer teología y hablar, pero yo creo que al final son 4 o 5 cosas que son muy concretas y que, aunque tengan muchas ramificaciones, son muy concretas y se pueden entender bien. Yo creo que cualquier persona las puede entender bien, La primera de ellas, la primera en la que yo insistiría, es precisamente en lo que el nombre dice. Ya el Vaticano II decía que uno de los mayores problemas del mundo actual y de la propia Iglesia es la diferencia que hay entre la fe y la vida. La fe, durante muchos siglos en la Iglesia, se ha convertido en un discurso metafísico, jurídico y moral, que frecuentemente no ha calado en la vida de las personas. Es decir, las personas podemos vivir registros distintos en nuestra vida. Esto también está demostrado por la psicología social. Es decir, podemos vivir en determinados ambientes de una determinada manera y en determinados otros ambientes de otra determinada manera y en determinadas circunstancias sociales de una manera y en otras de otra. Hannah Arendt escribió bastante sobre esto
sobre cómo personas buenas, ¿no? Cuando escribió el libro de la banalidad del mal, cómo personas buenas en un contexto determinado pueden convertirse en personas monstruosas, o mejor dicho, con comportamientos monstruosos, ¿no? Yo estoy leyendo un libro de Zygmunt Bauman, uno de los últimos que escribió antes de morir, que se titula Maldad líquida, ¿no? Y que es un análisis de la sociedad moderna, y habla, por ejemplo, de lo que pasó en Yugoslavia, ¿no? la antigua Yugoslavia, y cómo gente normal como nosotros y buena y gente religiosa en un momento determinado puede violar, masacrar y exterminar a sus vecinos sin ningún problema. Esto no es agradable de escuchar, tampoco es agradable reflexionar sobre ello, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque esta sociedad líquida en la que estamos no crea hombres y mujeres de una pieza, crea hombres y mujeres fluidos, que son adaptables, pero que no tienen fuste, y que en un ambiente pueden ser muy majos y en otro ambiente pueden ser unos monstruos. Porque no son personas hechas, es decir, no son personas que tienen unas convicciones que van a defender contra viento y marea allá donde estén. Y yo creo que esta es la primera cosa que tenemos que evitar. Es decir, yo creo que el objetivo de esta comunidad, el primer objetivo de esta comunidad, sería formar hombres y mujeres de una pieza. No digo perfectos, digo de una pieza. Para eso, el primer requisito es aprender a vivir en la verdad. En Fe y Vida tiene cabida todo el mundo, con dos condiciones. La primera, que sepas quién eres, y la segunda, que reconozcas dónde estás. Porque esas dos condiciones son aquellas que te van a permitir que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Si veis, por ejemplo, en los Evangelios esto aparece muy claro, en unos más que en otros, pero por ejemplo, si vosotros cogéis la figura de Pedro, que es una figura muy, muy emblemática, ¿no? El Pedro de la primera parte de los Evangelios, sobre todo los sinópticos, es alguien que tiene buena voluntad y que tiene un discurso aprendido. Es decir, es alguien que es hábil a la hora de captar lo que Jesús dice, incluso de reproducirlo y de tener una cierta posición de liderazgo entre los apóstoles. Pero es alguien que no vive en su verdad. Es alguien que no sabe quién es y no sabe dónde está. Y para saber quién es y dónde está, tiene que pasar lo que le pasa la noche en que detienen a Jesús. Tiene que llegar al extremo de negar a Jesús 3 veces. El número 3 es un número simbólico, es un número de totalidad. Es decir, completamente y plenamente. Y en ese llanto que nos dice el Evangelio de Lucas, ¿no?, que tuvo después de negar a Jesús, es ahí donde Pedro empieza a ser Pedro. Cuando está en lo más bajo. Pero no es cuando está en lo más bajo, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes no lo sabía. Antes creía que era el principal de los apóstoles. Y ahora sabe quién es. Es un pobre desgraciado, es un hombre que tiene miedo. Y solamente cuando reconoce quién es cuando Dios puede empezar a hacer su obra en él. Este es un principio fundamental. Lo que ha matado a la Iglesia, lo que está matando a la Iglesia, es la diferencia entre lo que ha predicado y lo que ha vivido. Esa diferencia es lo que ha permitido que lo que ha pasado, por ejemplo, con los abusos sexuales, ¿no? Este informe demoledor de Francia, que habla que de 1950 a nuestros días se calcula que hay por lo menos 300.000 víctimas abusadas, esas de las que se ha sabido. ¿Por qué eso no se cortó desde el principio? ¿Por qué no salió a la luz? Porque se ocultó. ¿Por qué se ocultó? Porque se creía que había que mantener una imagen y que hacer que saliera a la luz era desprestigiar la imagen de la Iglesia, como si la imagen y la verdad fueran cosas distintas. Se habla, no, para que no haya escándalo. Cuando intentas evitar el escándalo tapando el pecado, al final tienes el escándalo multiplicado por... ¿Vale? Esto es una lección que tenemos que aprender. Yo por eso me quito el sombrero
delante de la Conferencia Episcopal Francesa. Han dado un testimonio para mí, desde el martirio, desde la época del martirio. No ha habido un testimonio más valiente y más evangélico de la Iglesia en Francia que este que han hecho. Es decir, no, esto lo hemos hecho mal, pero aunque sea destapar algo que nos va a hundir absolutamente en la miseria, vamos a empezar a vivir en la verdad. Y la primera forma de vivir en la verdad es reconocer lo que hay. Y si lo que hay son 300.000 niños abusados, como si hay 10 millones. Esto va a salir a la luz, vamos a pedir perdón y vamos a seguir para adelante. Las cosas son así. Hasta que no se produce esto, ya sea colectivamente o ya sea en las vidas individuales, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo que yo pretendo que sea esta comunidad es un lugar en el que tienes cabida siempre. Da exactamente igual quién seas. A mí me da exactamente igual quién seas y cómo vivas. Lo único que tienes que saber es quién eres y dónde estás. Porque de esa forma es de la forma en la que vas a poder crecer y en la que Dios va a poder hacer su obra en ti. Y que esta comunidad te va a servir para algo. Si no, vas a perder el tiempo y hacer perder el tiempo a los demás. Y yo, creedme, he perdido mucho tiempo con gente que no quería cambiar. Mucho tiempo. ¿Vale? He perdido muchas horas, muchas conversaciones, mucho esfuerzo para que alguien al final te diga, no, quiero seguir aferrado a mi verdad. Y tienes que dejar de marcharse, como Jesús dejó que se marchara el joven rico, aquel que pensaba que cumplía todos los mandamientos y no cumplía ni el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si hubiera ido donde Jesús hubiera dicho, mira, yo soy una buena, cumplo la ley, pero en el fondo estoy apegado a mis riquezas y tal. Jesús le habría dicho, bueno, no te preocupes, no estás cerca. Probablemente le habría dicho, no estás lejos del reino de Dios. Pero no, el tío iba como que cumplía todos los mandamientos. Y claro, Jesús tiene que darle exactamente donde necesita. Es curioso. Creo que en ningún otro caso, a ver, dejarme que haga memoria. Creo que en ningún otro caso Jesús manda a la gente que deje todo y le siga. A Pedro no se lo manda, a Mateo no se lo manda, a Zaqueo no se lo manda. Hablo así muy rápido. Creo que es el único al que le dice, no, déjalo todo, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque ve claramente qué es lo que hay. Y ve claramente que hasta que no le dé ahí, ese chaval no empieza a vivir en la verdad. No hay nada que hacer con él. Entonces, pum, le da ahí, la primera en la frente, a tomar por saco para casa. ¿Entendéis? Este es un aspecto muy importante y es el primero. Vamos a intentar vivir en la verdad. Que lo que vivamos sea verdad. Sea poco o mucho, pero que sea verdad. Que sea verdad. Segundo, yo creo que el pontificado de Francisco es un pontificado profético. Los papas pueden caernos mejor o peor como personas, eso es normal, pues son personas finalmente. Pero al final los hechos de un papa no los juzga nadie, solamente los juzga Dios. Y también los juzga a otro nivel la historia. Es pronto para juzgar a Francisco, pero yo estoy seguro de que va a ser reconocido y recordado como uno de los grandes papas de la historia de la cristiandad. Desde que él fue nombrado obispo de Roma, él ha predicado mucho siempre una idea, una de las ideas fundamentales de su discurso. Todo Evangelii Gaudium, o buena parte de Evangelii Gaudium, que es su discurso programático, se escribe a partir de ahí, es la salida a las periferias. La Iglesia, a mí siempre me gusta citar la frase de Jean de Limont, ¿no? Que dice que la Iglesia ha vivido desde la Reforma y sobre todo desde la Revolución Francesa como una ciudad sitiada, con una mentalidad de ciudad sitiada. La Iglesia del siglo XIX es totalmente así, ¿no? Es decir, todo lo que dice, todo lo que es desde esta mentalidad de ciudad sitiada, ¿no? De miedo a un mundo pues, que le ha quitado al Papa los estados pontificios, ¿no? Que le ha quitado su papel, digamos, como un soberano temporal, de una sociedad que cada vez cree menos en ella, de unos estados que ya no permiten que ella interfiera en sus vidas, de una filosofía que ya no acepta que ella tenga, digamos, la
la primacía del conocimiento sobre la ley natural o sobre lo que es el bien común. Es decir, son una serie de cosas de despojamiento, ¿no? Y a la Iglesia le cuesta mucho darse cuenta de que todas esas cosas al final no eran más que bendiciones, ¿no? Yo creo que casi, no sé, yo creo que casi con Francisco cerramos un poco ese círculo, ¿no?, que empezó con la Revolución Francesa. Bueno, también con el Vaticano II, indudablemente. El Vaticano II tiene una mentalidad de una apertura, ¿no? Bueno, Francisco habla mucho de ir a las periferias. En lugar de tener una fe centrada y autorreferencial, es decir, una fe que se alimenta de sí misma, ¿no?, y que se refiere continuamente a sí misma. O sea, si tú ves un discurso eclesiástico, continuamente hace referencia a otro discurso eclesiástico, ¿no? No solo a la palabra de Dios, sino a otro discurso eclesiástico que a su vez hace referencia a otro discurso eclesiástico, que a su vez hace referencia a otro, y al final es todo un círculo, ¿no?, que crea una sociedad marginal, una sociedad autorreferencial. Entonces, ya el Vaticano II empezó con esto, pero Francisco ha retomado esa intuición genial de la Gaudium et Spes, ¿no?, de que la Iglesia tiene que estar abierta al mundo, ¿no? La Gaudium et Spes empieza con esa frase famosa, ¿no? Las alegrías y las tristezas, ¿no?, las angustias de la humanidad son las alegrías y las tristezas, las amarguras y las tal de la Iglesia también, ¿no? Porque somos humanos, nada humano nos es ajeno. Entonces, yo creo que nuestro discurso tiene que ser un discurso no centrado en cuestiones que ahora mismo son de segundo o de quinto orden. Por ejemplo, cuando viene una persona preocupadísima, ¿no?, por cuestiones de tipo jurídico, por cuestiones de una forma de entender la liturgia o de una forma de entender que esto es así, que esto no es así, y se preocupa mucho por eso, yo lo que le puedo decir, digo, mira, este probablemente no es tu lugar. Hay otros lugares donde tú podrás vivir estas inquietudes, pero aquí no. Aquí no, te vas a amargar. Te vas a amargar. Si tú estás muy preocupado por si das, ya lo he dicho alguna vez, ¿no?, antes, por si das la espalda al sagrario o no le das la espalda al sagrario, si para ti esas son las cosas pues más importantes, probablemente aquí te vas a frustrar, porque aquí esas cosas, guardando la decencia y el respeto debido, que todos tenemos que guardar a las cosas del Señor. Sin embargo, eso no es donde gira la comunidad, ¿eh? Yo a veces entro en páginas web bueno, pues veo cadenas de televisión en YouTube o tal, ¿no?, de corte más tradicional, y es tremendo, ¿no? Es decir, cada vez son más autorreferenciales, cada vez más están más siempre sobre lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a crear muros porque nos comen, aquí hay que volver a lo seguro, a lo tras, ¿no? Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgarles? Yo no soy quién, ¿no? No, de hecho, ya no le presto tampoco mucha atención, ¿eh? Como dice Pablo, la obra de cada uno será juzgada al final de los días. Quien edificó sobre hierro, sobre madera, sobre paja, esa obra será juzgada, ¿no? Y será... Entonces, ¿para qué vamos a juzgar nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos ese discurso. Es muy importante no ver los aspectos del mundo que son buenos como nuestros enemigos. Esto es muy importante. Hay cuestiones en la estética, en el pensamiento, en el arte, que tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que hacerlas nuestras. Sé que esto no es muy popular, ¿no?, pero quizás los cristianos, desde la visión que yo tengo, a mí la música moderna no me gusta nada. No me gusta. Yo soy una persona profundamente conservadora en lo que yo creo que tiene de bueno el conservadurismo, que es conservar lo bueno, ¿eh? Pero bueno, sobre esto habría que hablar mucho, esto es un debate muy así, ¿no? Lo bueno merece ser conservado, lo malo o lo que ya no es útil hoy en día no merece ser conservado, ¿no? Por eso yo pienso que la música moderna actual probablemente no merecerá ser conservada, mucha de ella, y dentro de un tiempo desaparecerá. Pero creo que un look rockero, o un look rompedor, o una ama de casa que se hace un tatuaje, o una imagen de un
un pastor o que sea poco convencional y que muestre un guiño a la sociedad contemporánea, ¿no? Aunque sea un guiño pequeñito, pues como que te pongas cosas, ¿no? Chupas de cuero, anillos, o no sé, o te hagas un piercing, o... No, eso no os preocupéis, ¿eh? Por mí, no llegar a la sangre al río, ¿eh? Quiero decir, estas son cosas importantes porque yo creo que acercan a la Iglesia al mundo. Es decir, yo creo que Jesús, ni Jesús, ni sus discípulos, ni los discípulos de sus discípulos, ni los discípulos de los discípulos de sus discípulos, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, ya sí, pero hasta los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, los cristianos no llevaban ninguna cosa especial, ¿eh? Ni siquiera llevaban la cruz, no llevaban nada. Se empezaron a utilizar signos y tal era porque, bueno, tenían que identificarse y tal. Entonces, bueno, si en una casa ponían un ancla o dibujaban un pez, pues eran como signos secretos, ¿no? También le daba un cierto aire de misterio y guay, ¿no? La gente dice, mira, vamos a ir a una casa, verás un pez, y en la casa que ves un pez tocas 3 veces y tal. Bueno, ahí empezó toda la parafernalia. De ahí al barroco, fijaros. A mí me encanta el barroco, ¿eh? Además, yo soy muy barroco. A mí me encanta el barroco, pero para fe y vida no. O sea, quiero decir que hay que diferenciar, ¿eh? Bueno. ¿Qué iba diciendo? Yo creo que es importante acercarse a las periferias y creo que es importante Bueno, yo leo a Nietzsche, por ejemplo, y a gente peor todavía, y yo creo que eso está bien, porque puedo hablar con cualquier persona de cualquier tema, ¿eh? Yo en ese aspecto siempre he admirado a gente como los jesuitas, ¿no? Los dominicos, ¿no? Que han conocido tan bien la cultura y la sociedad del mundo en el que están que tenían una autoridad que nadie les puede discutir, ¿eh? Para eso hay que leer mucho y hay que estar abierto y no tener miedo. En ese aspecto tenemos que dejarnos permear por la sociedad en la que estamos. Pero un problema que tiene esta comunidad es que es mundana. Mundana. Demasiado mundana, ¿eh? Nietzsche decía humano, demasiado humano, ¿no? Pero no es eso, es otra cosa. Nietzsche lo decía en el buen sentido. Bueno, lo decía en el mal sentido del buen sentido. Yo creo que Fe y Vida es una comunidad demasiado mundana. Yo veo comportamientos mundanos en ella. Y si alguien dice, pero no acabas de decir que hay que ir a las periferias, sí, pero no en ese sentido. Y ojalá podáis entender la diferencia. Si no, igual podemos dar alguna clase particular para explicarlo, ¿eh? Yo creo que en Fe y Vida también tiene que haber unos contenidos de adaptación a la diversidad, ¿eh? Porque, oye, desde un enfoque competencial, para que la gente adquiera unas competencias, pues la gente tiene que entender bien las cosas y tenerlas bien integradas, ¿eh? Si hay que explicarlo más, se explica. Pero cuando uno escucha cierta música, y no me refiero al rock, cuando uno escucha músicas que incitan al pecado, que en esta sociedad tan maravillosamente feminista, la música que escuchan las adolescentes es la más machista y denigrante que probablemente de la historia, pero como en esta sociedad da igual todo, puedes decir A y B y lo que ahora es A, mañana es B, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada que el gobierno vasco haga unas campañas brutales en las que intenta enseñar a los niños que los niños no tienen por qué tener pene y las niñas vulva, pero después invita a las fiestas de Vitoria a que cante Maluma. Y no pasa nada, ¿vale? Bueno, eso que lo haga el gobierno vasco, pero Fe y Vida no. Tenemos que ser coherentes. Y si somos cristianos, somos cristianos. Y Pablo dice que busquemos lo bueno y que no estemos con las cosas de este mundo. No podemos entrar en músicas que no nos hace bien escucharlas. No podemos ver películas que no nos hace bien verlas, que son semipornográficas o que son violentas. Ojo, no digo que no veas una película de Tarkovsky o que no veas una película de Fellini, porque eso es otra cosa.
Aunque aparezcan escenas de no sé cómo, es otra cosa. Pero películas cuyo único objetivo es entretener, estimulando nuestros instintos más bajos, que los cristianos los tenemos, como todo hijo de vecino y de vecina, eso no es coherente y no está bien. En una reunión, en una comida, en una boda, en lo que sea, tenemos que demostrar que somos cristianos también. Y si nuestra vida común no se diferencia de los paganos, entonces no necesitamos una comunidad para nada, para nada. ¿Sabéis por qué? Porque estamos separando la fe de la vida otra vez. Ponemos cara de reunión cuando venimos aquí y empleamos un lenguaje espiritual, pero después vemos una película semipornográfica y hacemos jiji jaja, qué risa. Y eso es mundanidad, eso no está bien. Si alguien no está de acuerdo conmigo, me parece muy bien. Yo creo que está bien disentir y todo eso. Y podemos hablar, podemos hablar. Pero esto que digo yo, modestamente creo que lo tengo muy claro. Si tienes dudas, por ejemplo, si alguien me dice, wow, Josué, es que eres demasiado radical, es que eres muy no sé qué, no sé cuánto, yo le digo, vale, no vamos a discutir. En este tema concretamente, de la música de Bad Bunny, ¿tú qué crees que te diría San Pablo? A ver, tú, San Pablo, entre tú y yo, ¿a quién crees que daría más la razón? ¿A ti o a mí? No, digo San Pablo por no decir Teresa de Lisieux, la mi pobre. San Pablo era un hombre que había vivido sus cosas, era un hombre con una vida. ¿Vale? Eso es mojigatería. Que no, si estoy diciendo todo lo contrario. Si algo estoy diciendo es que no tenemos que ser mojigatos. Que no pasa nada si te haces una cresta. Que no pasa nada. Si yo he visto cristianos punkis alemanes que daba miedo verlos. Pero eso me parece muy bien. ¿Por qué? Porque está rompiendo esa imagen del burgués conformista, conservador, en el mal sentido, clasista, cristiano, que es el estereotipo que el mundo tiene de nosotros. No me refiero a eso. Me refiero a que la verdad sea verdad. Y que tú puedes llevar una cresta, pero no ver una película que no te edifica. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay que buscar lo que edifica, no lo que no edifica. Si una película de guerra a ti lo que te está llevando es a desear a que maten al nazi, a ver si le vuelan la cabeza de una vez, eso no es bueno. Si tú estás deseando que una pareja, yo qué sé, que Meryl Streep y Clint Eastwood se enrollen de una puñetera vez en los puentes de Madison, que ya va siendo hora que se enrollen, aunque ella sea una adúltera y su marido sea una buenísima persona, pero esa película te iba a desear eso, pues no la veas. Es muy radical. Vosotros mismos, cada uno que haga lo que quiera. Simplemente, tengamos en cuenta una cosa. Nuestra vida como cristianos es hacer que en todo lo que hagamos el reino de Dios crezca. Siempre que tengamos dudas sobre si algo es lícito o no es lícito, no nos lo planteemos así. No nos lo planteemos si esto es bueno o no es bueno. Vamos a plantearnos si esto hace que el reino de Dios crezca o que no crezca. Si no hace que el reino de Dios crezca, pasa de ello. ¿Tirarte en paracaídas hace que el reino de Dios crezca? A lo mejor sí. ¿Ir en moto en un circuito a 200 por hora? Bueno, a lo mejor sí, no sé. O a lo mejor irte de vacaciones a Cancún. Ahí ya tengo más dudas, pero bueno, puede que también. Pero si una cosa ves claramente que no edifica el reino de Dios, no la hagas. ¿Por qué la haces? ¿Por qué? No podemos separar nuestra vida. Y si la haces, porque a veces, mira, ya está, ¿no? Dices, pues ahora veo esta película porque me da la gana y porque estoy muerto y la veo. Muy bien, no pasa nada, no te vas a condenar por eso. Pero reconoce que probablemente hubiera sido mejor si no lo hubieras visto. No pasa nada si lo has visto, pero reconoce, no te justifiques. Mira, cuando uno no se justifica, no digo que todo esté permitido, pero siempre hay un lugar para la esperanza muy importante. ¿Vale? Este aspecto de vivir en la verdad yo creo que es muy importante y es el primero. Iba a hablar de otros 4, imaginaros. Imaginaos cómo tengo el cronómetro. Bueno. Sí, yo pensé que había hablado de uno nada más. Ah, no, de dos. Sí, he hablado de la autenticidad y he hablado de la periferia, ¿no? Del ser periféricos en ese buen sentido, ¿no?
Y terminando con este 2, que es el de la periferia, el poder hacernos presentes. Yo creo que es importante poder invitar a todo el mundo. En los nuevos estatutos está la figura de la familia para aquellas personas que no quieren o no pueden hacer el compromiso o no están en una situación, digamos, canónica con la Iglesia. Yo creo que la realidad de familia es una pertenencia a fe y vida que no es jurídica, no es canónica, pero es espiritual, porque la Iglesia no es una iglesia de santos, es una iglesia de pecadores también. Entonces, en la Iglesia caben los pecadores, ¿por qué no van a caber aquí? Que es que porque estés en una situación de pecado, que bueno, pues no tienes fuerzas o no sabes cómo salir de ella, no vas a poder venir aquí a orar. ¿Para quién es la fe? ¿Para los sanos o para los enfermos? Este problema ya se le planteó a Jesús. Yo creo que eso es bueno. Vayamos a las periferias, invitemos a la gente y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Si nosotros somos una buena noticia para la gente, probablemente eso pasará. Y ya he hablado la media hora. No voy a continuar. En las próximas ocasiones, si Dios quiere, seguiremos con otros puntos, otros aspectos.